Buenos días nuevamente. Este domingo 5 de diciembre tenemos este tiempo para la predicación y debido a la extensión de nuestro texto vamos a tener que ir directamente a nuestro pasaje para poder alcanzar a tener el tiempo suficiente de exponer las cosas necesarias. Así que quiero invitarle, por favor, me acompañe en la carta del apóstol Pablo a Tito, ahora en el capítulo 2. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Hoy vamos a estar con la sección del versículo 1 al versículo 10. He titulado el mensaje de este sermón, Sana doctrina, santa conducta. Basado en este pasaje de Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y quiero invitarle, una vez que usted lo encuentre, por favor, si me acompaña poniéndose de pie. Mientras doy lectura, si por favor me sigue con su vista, voy a estar leyendo en la versión Reina Valera la porción que nos toca el día de hoy. Bien, nos dice la palabra de Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Oremos. Una vez más, Padre Celestial, venimos en necesidad, en reconocimiento de nuestra incapacidad, de que estas palabras sean importantes, transformen nuestra vida. Necesitamos la iluminación de su Espíritu. Necesitamos, oh Señor, que usted venga, obre en nosotros de una manera poderosa, para usarme a mí, Señor, con su Espíritu, para hablar sus palabras, y su palabra, su evangelio, que es poder, surta su efecto en nosotros. Pero también, Padre, para que me guíen saber en decir lo que es apropiado y correcto en esta hora. Ayúdenos a cada uno de nosotros a que tengamos un corazón humilde, para que aquello que demande de nosotros, Señor, tengamos esa disposición de hacer arreglos en nuestra vida para poder caminar en la manera que usted nos enseña. Enséñanos ahora, porque sus siervos escuchan, y pedimos esto, oh Señor, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? A medida que hemos avanzado en esta carta del apóstol Pablo a Tito, cada vez nos hemos estado acercando más al corazón de esta epístola. ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el mensaje central que se habla en esta epístola a Tito? Es este, hermanos. La iglesia es el pueblo de Dios que por su gracia ha sido redimido por Cristo y consagrado para Él hasta su venir. Ese es el corazón de la epístola. Y para llegar hasta ese punto, nosotros hemos pasado por algunos temas para comprender la importancia de esta declaración que vamos a ver, Dios mediante, la próxima predicación. Pero para llegar allá, nosotros hemos ahondado primeramente en el asunto de el establecimiento de un liderazgo piadoso. Cuando se le dice de parte de Pablo a Tito,
por esta causa te dejé en Creta, versículo 5, para que establezcas ancianos. Y luego una lista de las cualidades. ¿Por qué? Porque estos ancianos tienen que ayudar a la iglesia, preparar a la iglesia, instruir a la iglesia para prepararse para ese día, consagrarse para ese día, el día de Cristo, el día cuando Él se va a manifestar. Pero encontramos en el recorrido un peligro, una advertencia: los falsos maestros. Porque los falsos maestros desvían. Son personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y entonces estos falsos maestros van a evitar que ese propósito de preparar a la iglesia para el día de Cristo no se logre. Y de ahí entonces hemos ido avanzando acerca de este asunto. Y lo que une, el hilo que va recorriendo estos temas, los ancianos, los falsos maestros, para llegar al corazón, es la enseñanza, la sana doctrina. Ese es el punto que une estos temas. Porque la doctrina que nosotros recibimos es la manera en que también influye en nuestro comportamiento. Lo que une estos temas, como he dicho, es las enseñanzas que nosotros recibimos acerca de Dios, acerca de sus obras, acerca del mundo, acerca de su funcionamiento, de su significado, y todo eso influye en nuestro diario vivir. Si usted no lo ha notado, toda nuestra organización humana proviene de teorías que tienen que ver, uno, con la divinidad, y segundo, tiene que ver con el mundo, su funcionamiento y su significado. Todo lo que nosotros hacemos. Si usted va a estudiar alguna licenciatura y tiene que hacer alguna tesis, le van a tener que obligar a que estudie filosofía y entonces entienda ciertas posturas y entienda ciertas teorías acerca de cómo llevar cierta cosa. ¿Por qué? Porque el mundo se maneja a través de ideas, de teorías acerca de Dios, quién es Dios en tal idea, en tal hipótesis, tal teoría, y cómo funciona el mundo. Hay maneras tan simples, por ejemplo, en la política, la manera en cómo se gobierna, la manera en cómo se hace comercio, la manera en cómo se cuenta la historia de México a los niños en la primaria, la manera en que los maestros enseñan, los estilos, las teorías de pedagogía, de aprendizaje y enseñanza, todo proviene de teorías acerca del mundo y su funcionamiento y acerca de Dios. Estoy seguro que aquellos que estudiaron saben a lo que me refiero. Existen muchas diferentes teorías. Entonces, la manera en que nosotros concebimos, entendemos quién es Dios y cómo funciona este mundo a la luz de la Escritura, influye en la manera en cómo nosotros vivimos. Por esa razón, muchos países del mundo prohíben las enseñanzas de las Escrituras, porque claramente chocan con la manera en que se quiere llevar el gobierno en esos lugares. Por ejemplo, China es uno de los países, si no me equivoco, es el país que produce más Biblias en el mundo, porque ellos venden de todo, ¿no? Producen muchísimas Biblias, pero ¿sabe qué? En su país es ilegal o tienen muy restringido que una familia pueda tener una Biblia. ¿Por qué? Porque saben que el mensaje de la Biblia, que habla acerca de Dios y que habla acerca del mundo y su funcionamiento, tiene implicaciones para la forma en que ellos quieren llevar el comercio, la forma en que ellos quieren manejar la política, la forma en cómo ellos quieren gobernar a las personas. O sea, la palabra de Dios puede transformar completamente una sociedad si nosotros decidimos realmente aceptar el mensaje que ella transmite. Espero con esto dejar en claro el punto el cual vamos a abordar en los próximos versículos. El punto es este: la enseñanza bíblica debe tener un impacto en la manera en que vivimos y eso debe estar orientado a un propósito. Al final de la predicación vamos a entender cuál es ese propósito al cual está orientado enseñar la sana doctrina en las iglesias. Quiero desmenuzar entonces esa frase en 3 puntos. Primeramente, veamos el deber de enseñar la sana doctrina. Ahí en el versículo 2:1 nos dice: pero tú, hablándole Pablo a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
Allí inicia este versículo con un contraste, pero claramente el capítulo no comienza con una idea nueva, pero va a desarrollar una idea que está antes. ¿Y cuál es la idea que está antes? Bueno, que hay falsos maestros que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tito 1:16, miren nada más el versículo que está antes, dicen, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. En contraste con estos falsos maestros, Pablo le dice a Tito, tú enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es esa palabra, doctrina? En el griego es la palabra didascalía. Tal vez nosotros en español podemos familiarizarnos un poquito con la palabra didáctico, que viene más o menos de ahí. Didascalía significa enseñanza o instrucción. La sana doctrina o la sana enseñanza es la manera de referirse a una correcta interpretación de lo que Dios ha revelado en las Escrituras acerca de un tema. Cuando nosotros hablamos de doctrina, es un tema que Dios ha revelado en las Escrituras y que correctamente lo hemos entendido en el gran, en la extensión de todo lo que es la Escritura. Entonces, ¿qué es la falsa doctrina? Pues lo contrario a eso. La falsa doctrina son invenciones humanas, especulaciones, torcer el mensaje, agarrar un versículo y otro mocho por acá, no dar con el sentido que Dios quiso comunicar acerca de un tema en su palabra. Esa es la falsa doctrina. Así que Pablo exhortaba a Tito que debía enseñar el tipo de vida que se desprende de un conocimiento correcto acerca de Dios. Esta es la encomienda que todo pastor tiene. Nosotros tenemos el deber de poner en la mente de ustedes, hermanos, la palabra de Dios. Y que esa palabra que llegue a nuestra mente y nos deje reflexionando, empiece a echar raíces, así como la semillita, empiece a echar raíces hasta el corazón. De manera que nuestra vida se vea afectada por ello. Pero aquí cabe señalar un hecho importante, hermanos. La exposición de la sana doctrina no producirá automáticamente una vida santa. Quiero remarcar eso. La exposición de la sana doctrina no producirá automáticamente una vida santa. Para que la semilla de la santa palabra de Dios, de la sana doctrina, tenga efecto en nosotros, tiene que haber una tierra preparada. Hermanos, usted no puede echar así una semilla en el piso aquí porque no va a dar. Con mucho esfuerzo usted tendrá que preparar una tierra, abonar, que esté bien, pone la semilla, la riega con el tiempo y esa palabra o esa semilla va a dar en su tiempo, va a brotar y luego va a salir tallo y más adelante el fruto. Y si nosotros así también tenemos un corazón humilde, un corazón dócil, por supuesto que vamos a escuchar la palabra de Dios y eso va a empezar a cambiar nuestra manera de vivir, la sana doctrina. Entonces la sana doctrina tiene potencial, vamos a decir, potencial para producir una vida santa. En cambio la falsa doctrina, hermanos, solo conduce a una vida de pecado. Pablo le escribió a Timoteo también, evita las palabrerías vacías y profanas porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. No va a encontrar una vida santa en una falsa doctrina. Mi interés como pastor, hermanos, es que mientras pensamos cuidadosamente en la palabra de Dios, vayamos aprendiendo cómo agradar a Dios en cada área de nuestra vida, como esposo, como padre, como hijo, como vecino, como esposa usted, como madre, como vecina, como hija. En la medida que más vamos reflexionando en Dios, en su carácter, eso tiene que repercutir en la forma en que vivimos. Por eso mi segundo punto que quiero abordar ahora es el deber de vivir conforme a la sana doctrina. Desde el versículo 2
hasta el versículo 10, encontramos a Pablo dándole instrucciones a Tito acerca de cómo debe de ser la vida en los diferentes roles sociales dentro de la iglesia. Va a hablar acerca de los ancianos, va a hablar acerca de las ancianas, va a hablar acerca de las madres jóvenes, de los jóvenes, hasta Tito le va a tocar, ahí entre el camino también le va a tocar una exhortada a Tito, y finalmente va a hablar acerca de los siervos, los trabajadores. No vamos a darnos a la tarea de explicar tan ampliamente las virtudes como lo hicimos con el pasaje de Tito 1, 5 al 10. Si ustedes se recuerdan, pasamos como 3 semanas allí. Ahora no va a ser tan largo, vamos a ir nada más así, generalidades, pero será suficiente para pensar en estas cosas. Así que Pablo le dio a Tito una lista de estos rasgos de carácter que Tito debía de esforzarse en forjar en los hermanos. Y hay que mencionar aquí, hermanos, que las cosas que están aquí tenían su especial interés en los creyentes de Creta. Hay algunas cosas que usted va a decir, ese no es un problema social en México. Está bien, pero hay que agarrar lo que sí nos toca. Y hay que ver cómo hay que aplicar esas cosas en nuestras vidas. A nosotros que vivimos aquí en Los Cabos en el siglo XXI. Veamos entonces el primero, versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. El primer grupo entonces son los ancianos. Y no se debe de confundir con los ancianos del 1.5. Los ancianos del 1.5 son líderes. Los ancianos del 2.2 de Tito son personas mayores. Son dos grupos diferentes. Y el primer rasgo que se menciona es la sobriedad. Normalmente lo asociamos con la bebida, ¿no? Una persona sobria es una persona que no tiene el problema de estar tomando alcohol. Pero la sobriedad aquí debe de entenderse en un marco más amplio. Sobriedad nos habla de una persona moderada, de una persona que no está dada a ningún tipo de excesos. Y posiblemente esta instrucción Pablo la dio para Tito porque llega una edad en la que el varón ya mayor dice, he trabajado tanto tiempo, ya es momento de poder pues disfrutar. Y ahí existe esa tentación, y que claro, muy merecidamente lo tienen todos los varones después de tantos años de trabajar, pero hay una tentación de que eso se convierta en desenfreno. Por eso Pablo le escribe que la característica tiene que ser sobriedad. No tanto el hecho de que se vaya a lanzar a la bebida o que se vaya a lanzar a los juegos de azar, pero también es posible que alguien se pueda lanzar a la pereza y al desinterés. El segundo rasgo dice que sean serios. Otras versiones lo dicen como digno, y la palabra ahí es honorable. Es decir, tiene que ser una persona mayor que uno se dirija con respeto, una persona honorable, que uno le infunda ese respeto cuando esa persona está en ese lugar. Y me parece que la Biblia, la Reina Valera, escogió la palabra serio, porque normalmente las personas serias en lo que hacen, no serios de que no hablan, serios en su trabajo, en su quehacer, en las pláticas, son personas que imponen mucho respeto, ¿no? Entonces yo creo que por eso la Reina Valera escogió esa palabra. Esto es contrario a una persona que trae muchos vicios consigo. A veces el hombre mayor se enoja hasta por el más mínimo detalle. Mira con sospecha todas las cosas, ¿no? Le miente a sus hijos para sacarles dinero o cuenta cosas de una forma distorsionada. Y todos esos vicios no son parte y no deben de ser parte de un hombre mayor honorable. El tercer rasgo, hermanos, es prudente. Se refiere a una persona juiciosa, sensata. Es una persona sana de su alma, que no está dominado por emociones, heridas del pasado, añoranzas. Es una persona serena, reflexiva. Lo opuesto a ello es una persona que se guía por impulsos, que habla
lo primero que se le viene a la mente y que hace lo primero que se le ocurre sin detenerse a pensar en ello. El cuarto rasgo es en realidad una tríada: fe, amor y paciencia, que se debe traducir mejor como perseverancia. Y esa es la tríada que Pablo usa en muchas partes: fe, amor, pero la cambia por esperanza. Fe nos habla de la relación con Dios. Sean sanos en su relación con Dios, sean sanos en su amor, y tiene que ver con una dimensión hacia los demás. Y luego dice, sean sanos en su perseverancia, en su paciencia. Eso hace referencia a con uno mismo, que tú te sientes bien contigo porque eres alguien íntegro, comprometido, no una persona que dice sí, pero no, y luego sí, y luego no, y luego sí, y luego no, y tú mismo te sientes mal porque no sabes ya ni lo que quieres. Pero ser íntegro o ser paciente, perseverante, conlleva esa sanidad con uno mismo, decir, soy esta persona de aquí hasta el final. Esa es la lista de los ancianos. Y hermanos mayores, tal vez usted se sienta, oh pastor, ya pare. Bueno, ahí le va para las hermanas mayores, está todavía más complicado, porque ahí sí hay más versículos. A ustedes nada más fue uno, a ellas van a ser 3. Entonces, y ya vamos a ver que a Tito le tocan más también, así que también van a venir cosas para acá. Entonces, versículos 3 al 5 nos habla de las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que por lo visto las hermanas mayores tienen más trabajo que los hermanos mayores, ¿verdad? Primeramente dice reverentes en su porte. Y esta palabra es súper interesante en el original, porque reverentes es la palabra sacerdotales, si tuviéramos que traducirla. O sea, tienen que ser mujeres que su comportamiento sea apropiado, no solo dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia, igual como si estuvieran sirviendo en la presencia de Dios. No ser una persona dentro de la iglesia en el servicio a Dios y en casa o en la colonia que diga, no, esa señora, qué difícil es imposible de tratar. No, dice ser reverentes, ser mujeres que se caracterizan por estar sirviendo en la presencia de Dios, en la iglesia y en todo lugar, mujeres santas. Luego nos dice no calumniadoras. Esta palabra es muy fuerte, hermanos, porque bueno, en el original dice no diablas, porque es la tarea del diablo ser un calumniador, un acusador, un chismoso, alguien que mete cizaña en medio de cualquier reunión. La calumnia puede ser un chisme, puede ser una acusación maliciosa, una difamación, y es deshonroso para una hermana mayor interesarse de más en la vida de sus hijos o de sus hijas, divulgando información a otros familiares. Tenga cuidado también, hermana mayor, y no quiero ver a nadie, ¿no? O sea, no hay nadie aquí, pero tenga cuidado con la situación con yernos, nueras o cosas así. Una hermana mayor, sabia y santa, debe de tener sus límites en cómo se comporta la familia. En tercer lugar nos dice no esclavas del vino. Y aquí pues quizás es donde digamos, no pastor, pues son los hombres los que más batallan con eso. Pero la idea es la moderación también, no caer en los excesos. Maestras del bien. Y estas mujeres que con su palabra y con su ejemplo guían a las demás. Y luego dice, ellas también deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y aquí es algo fuerte también, hermanos, porque las mujeres en aquel tiempo no se casaban por amor, eran arreglos matrimoniales. Cuando menos había la mujer, el papá ya se había arreglado con otro papá y se habían dado ya para que entonces yo te doy tanto y tú me das tanto y así nos hacemos entonces el negocio, y ya arreglaban el matrimonio y la mujer apenas conocía con quien se iba a casar. Entonces
era necesario que una hermana mayor le dijera: mira, esto es como te debes de comportar con tu esposo, para enseñarle a amarlo. Y eso a la postre iba a traer beneficios también para ella, porque si ella era una buena esposa, lo más seguro es que el esposo iba a corresponder con ese amor. Porque el amor, ustedes saben, hermanos, suaviza el corazón. Entonces, ese amor que ella pudiera tener a la postre iba a traer también beneficios para ella. Por eso las hermanas mayores tenían que enseñar a las más jóvenes. Y creo que en el día de hoy, hermanas, su sabiduría será muy, muy buena para los matrimonios jóvenes en la iglesia. También las hermanas mayores debían enseñar a las más jóvenes a ser prudentes, es decir, ser mujeres sensatas. También dice, deben de enseñar a ser castas. Y la idea esta es pureza sexual. Hermanita mayor, hermanas mayores, ustedes saben y deben de poder enseñar a las más jóvenes cuál es una conducta apropiada, que no es alborotadora para atraer a otros hombres. Y se viene muy bien, hermanos, también en la iglesia, que las hermanas mayores puedan enseñar a las más jóvenes la forma de vestir, la forma de dirigirse a otros varones, la forma de tratar. También dice que ellas deben de enseñar a las hermanas creyentes jóvenes a ser cuidadosas de sus casas. Y la idea aquí, hermanas, es que la madre, la esposa joven, la empresa de la esposa joven es su hogar. Ella es responsable, ella es la gerente general. O sea, cuando nosotros los varones llegamos, nosotros nos tenemos que cuadrar con el gerente, la gerente general de la casa, y nos dice: a ver, aquí vamos a poner los trastes, acá vamos a limpiar, acá vamos a hacer. Nos tenemos que cuadrar porque ellas son las cuidadosas de su casa. Y ahora, esto no excluye, hermanas, que ustedes puedan tener personas que puedan ayudarle en la limpieza, en la cocina. Ustedes ven las características de Proverbios 31, de la mujer virtuosa. Es una mujer que tiene mucha gente trabajando para ella, mucha gente. Le da alimento a mucha gente pobre, ayuda, cose ropa, hace cosas para su esposo y tiene su casa siempre bien para él. Ella es la gerente, la manager ahí de la casa. Entonces, las hermanas mayores les tienen que enseñar a las más jóvenes cómo ser buenas gerentes. También dice que deben de ser buenas, y esa es referencia que debe de ser beneficiosa, debe de ser una mujer que se le caracterice por ser muy útil en la sociedad. Y luego sujetas a su marido, tiene que ver con respeto. Hermana, si usted ve que la hermana joven le habla en una forma que no es respetuosa, con mucho amor y con el tacto que siempre se le caracteriza: mira, hermana, no es esa la forma de dirigirte a tu esposo. No te das cuenta, pero lo estás haciendo sentir mal. Hermanas, eso es muy, muy, muy bueno. ¿Cómo ven, hermanas? Ya voy con los jóvenes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y a ustedes les fue mejor, porque solamente hay una cosa: a ser prudentes. Prudentes. No se puede cultivar ninguna virtud si no hay prudencia. La prudencia es la tercera vez que aparece, es la capacidad de ser introspectivos, de poder decir: ¿qué dije? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hice aquello? Si el joven no tiene esa capacidad, no puede progresar en agregar virtudes a su vida. Si es soberbio y simplemente se le sale todo lo que se le viene a la mente y se comporta como nada más él se le ocurre en ese momento, nunca va a poder ser una persona confiable. Por eso la prudencia tiene que ser el fundamento para que puedan haber las otras virtudes. Y ahora, pues va para mí, versículos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. A los pastores y maestros nada nos desacredita más que el hecho de usar el púlpito, decir una cosa y vivir otra. Eso nos desacredita completamente.
Por eso Pablo le dijo a Timoteo, primeramente, sé tú un ejemplo de buenas obras. ¿Sabe qué? A los jóvenes nos encanta ver a otras personas que hacen muchas cosas. El día de ayer, por ejemplo, uno de los pastores que vino para dar la capacitación a los maestros, él estaba así muy tranquilo y se veía muy fresco. Y luego comentó, no, llevo una noche, la noche pasada no dormí porque tuvimos velada de oración en la iglesia, así que terminando la velada de oración me vine y estuve sirviendo y estaban terminando a las 6 de la tarde, después de como 8 horas de estar sirviendo, haciendo trabajo, y se veía fresco, hermanos. Yo, wow, estaba sorprendido. Pablo le dice a Tito, que puedan ver que tú eres un hombre de provecho, que puedan ver que tú eres un hombre trabajador, que vean que hay obras y que puedan voltear y decir, wow, ejemplo. Pero también nos habla acerca de, en la enseñanza mostrando integridad. Enseñas acerca de esto en contra del pecado sexual, entonces es porque tú vives pureza sexual. Enseñas en contra de la mentira, es porque tú enseñas la verdad. Enseñas en contra de, entonces que en tu vida sea cierta manera. Seriedad, palabra sana y reprochable. Es decir, que verdaderamente la gente pueda darse cuenta que lo que enseñas es la palabra de Dios y no tus propias ideas. Y luego va para los siervos, versículos 9 y 10, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Los comentaristas señalan que en el primer siglo muchos amos se quejaban de sus siervos y había un círculo vicioso en el trabajo donde el amo trataba mal al siervo, el siervo se volvía respondón y atacaba al amo, el amo lo castigaba con alguna cosa y el siervo lo defraudaba robándole algún dinero, alguna cosa. Me trata mal, no me paga bien, pues voy a agarrar porque a mí me corresponde esto. Y había un círculo vicioso en el trabajo así. Entonces Pablo le dice, tenemos que romper ese círculo social. ¿Y cómo lo vamos a romper? Bueno, de esta manera. Siervo, no estés de respondón con el amo. ¿Te trata mal? Ok. ¿Te hace injusticia? Ok. Vamos a romper ese círculo. No respondas. Esfuérzate en agradarle. No, es que yo no soy ningún sirviente de nadie. Yo no estoy aquí para hacer sentir bien a las personas y eso. No, hermanos, esa no es la actitud correcta. En el trabajo sí estamos para agradar a nuestros jefes en lo que corresponde nuestra responsabilidad. Que ellos se sientan contentos con lo que estamos haciendo. Que volteen a ver y miren con satisfacción el resultado de la labor que nos dejaron. Eso sí es lo correcto. Que puedan mirar y decir, vaya, nadie lo hubiera hecho mejor. Fuiste más allá. ¡Qué bueno! Ese es el deber del trabajador cristiano. Al hacer eso y mostrarse como alguien confiable, usted sabe qué sucede con ese ciclo, se rompe. Y si se rompe, lo más probable es que el amo diga, este no es como los demás. Este lo quiero cerca de mí. De hecho, a este le quiero dar más dinero y más responsabilidad para que él me ayude con cosas, para que yo pueda estar más desahogado. Entonces esta instrucción de Pablo a Tito tenía el propósito también de traer una mejor vida para los siervos, para los esclavos. Noten ustedes cómo la sana doctrina trae un beneficio social importante, porque en aquel entonces muchas personas tenían siervos, y si todos ellos eran cristianos y se esforzaban en hacer esto, hermanos, imagínense el impacto social que iba a causar en cuestión laboral. Ahora, tenemos que empezar a aterrizar todo esto con el propósito. ¿Cuál es el propósito de estas instrucciones? ¿Solamente que la gente la pase bien? No, hermanos. El propósito de la sana doctrina en la vida es doble. Primero, nos dice en el versículo 8, cuando habla acerca de estas instrucciones para Tito, le dice,
de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahí está el primer propósito. Y el segundo, versículo 10, hablando acerca de los siervos, dice: para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tal vez a usted le ha pasado que alguna persona sabe que usted es cristiano y dice: ¿y usted es de los que roba? ¿Usted es de los que miente? ¿Usted es de los que...? Y usted, qué mala experiencia ya tuvo esta persona, ¿verdad? Y nos sentimos tristes por esa situación. Pero pues aquí está nuestra responsabilidad, hermanos, que a través de una vida santa, a través de que la sana doctrina llegue a nosotros, transforme nuestra manera de vivir y vivamos en una vida santa, podamos hacer que las personas cambien de opinión acerca del cristianismo. Que podamos hacer que aquellos que nos atacaban digan: ellos son diferentes. Ese es uno de los propósitos, y esto es muy importante en dos casos. Uno, cuando vamos a iniciar una obra. Si vamos a ir a un lugar a iniciar una obra, toda la gente va a mirar con sospecha el cristianismo. ¿Estos qué son? Qué raro, ¿por qué cantan eso? ¿Por qué hacen aquello? Y bueno, será importante que a través de nuestra vida ellos vean y digan: no son personas malas. Pero también va a ser importante en tiempos de persecución. Si usted está con una familia que es hostil porque usted se convirtió, ahora todos le miran en contra, será muy importante que usted también viva una vida santa para cambiar una imagen negativa del cristianismo. El segundo propósito es adornar la doctrina de Dios. La palabra ahí es cosméticos. Hermanas, ¿para qué usan los cosméticos? Para verse más bellas, ¿verdad? Y digo más porque pues ya hay una belleza que Dios les ha dado, pero realzar esa belleza, enfocarla en el rostro. Cuando el siervo, por ejemplo, en este caso, es obediente, es bueno, responsable, lo que hace es adornar la doctrina de Dios, la hace atractiva, para que la gente fuera pueda ver y decir: qué bonito matrimonio, mira cómo se llevan, mira qué bonito cómo él trata con sus hijos, qué bonito cómo ella trata con su esposo, con sus hijas. Oye, ¿cómo le hacen? ¿Cuál es el secreto? Pasen el consejo, ¿no? Hacen atractiva la sana doctrina. Ese es el segundo propósito, que a través de nuestra vida la gente pueda conocer al bendito Salvador que nos lavó de nuestros pecados, que nos limpió y que nos dio una nueva vida. Porque al final del día, hermanos, no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Es por Él que podemos llevar una vida santa. Todo esto ya me lleva a concluir, hermanos. Ustedes se habrán dado cuenta que para lograr el propósito de defender la fe, de defender al cristianismo y de alcanzar a otros, no podemos esperar que las cosas sucedan así nomás porque sí. Todo comienza, hermanos, con la sana doctrina. Si estamos expuestos a la sana doctrina, si tenemos un corazón humilde para decir: Señor, transfórmame, renueva mis pensamientos, va a empezar una cadenita. Dios va a empezar a cambiar nuestras conductas, nuestros vicios, algunas cosas. Y si nos sujetamos a la guía de la iglesia, al amor de la iglesia, al cuidado de los pastores y todo eso, va a empezar a producirse un cambio en nuestra vida. Y eso, por consecuencia, va a empezar a traer un buen prestigio para el Evangelio y va a traer a otros al conocimiento de Cristo. Hermanos, siempre debemos estar buscando que se nos enseñe la palabra de Dios. Esforcémonos por mantener una actitud humilde a la palabra. No nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Pongamos manos a la obra para hacer luz en los lugares donde estamos y ser sal en este mundo insípido. Quiero resumir todo esto en esta declaración. Busquemos la sana doctrina que nos ayude a vivir vidas santas en nuestro entorno. Busquemos la sana doctrina que nos ayude a vivir en santidad
en nuestro entorno. Vamos a orar. Padre Celestial, sin duda mucha información la que hemos recibido ahora, pero cómo queremos, oh Señor, que nos ayude como iglesia para que podamos andar en la sana doctrina en verdad, dejando que su palabra nos muestre las implicaciones de cómo debemos de vivir. Adoramos a un Dios que es santo, le adoramos a usted que es sabio, que es justo, que es misericordioso. Señor, no deje que eso quede en nuestros labios hacia afuera, pero que esa verdad nos ayude a vivir vidas santas. Por favor, Señor, obre su Espíritu en nuestros corazones. Despídanos con su bendición en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.